Padre Celestial, gracias te damos porque nos das esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y aprender de ti. Señor, tú nos has dado a tu Espíritu, que es nuestro Maestro, es nuestro Consolador. Señor, y Él siendo quien inspiró las Escrituras, Señor, es el único que nos puede, Señor, dar luz, entendimiento sobre ella. Señor, mis palabras van y vienen, se las lleva el aire, pero tus palabras permanecen para siempre, Señor. Y te damos gracias porque tenemos esa certeza en la fidelidad de tu palabra y creemos, Señor, que esta palabra escrita que tú nos has dejado es fiable, es inerrante y es suficiente, Señor, para nuestra vida. Gracias te damos por este tiempo y ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos versículos que básicamente siguen el desarrollo natural de la narración que comenzamos la vez pasada en el capítulo 20 de Juan a partir del versículo 11, donde vemos la primera aparición de nuestro Señor Jesús ya resucitado, y es a una mujer quien aparece por primera vez y es a María Magdalena. Y la vez pasada entonces nuestro enfoque estuvo en la devoción singular de María Magdalena. Y el día de hoy nos vamos a ocupar de los versículos 17 y 18. Así que en estos dos versículos vamos a ver la respuesta de Jesús a la efusiva reacción de María una vez que le reconoce. Vamos a observar que María recibe del Señor una suave reprensión, pero también además una importante comisión, no sé si la alcanzan a leer. Y María entonces es comisionada para llevar las buenas y las nuevas noticias a sus discípulos. Pero vamos a ver que no solamente consistían en decirles que Jesús estaba vivo, iba aún más allá. Era un mensaje muy profundo, porque vamos a ver en estos versículos el inicio de una nueva afiliación, de una nueva relación con el Hijo de Dios y con Dios Padre, que sería solo posible por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y su ascensión a los cielos. El Señor tenía que cumplir una promesa: enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y esto no iba a suceder mientras el Señor permaneciera en la tierra. Entonces, para tener la escena completa de esta narración, me gustaría dar lectura ahí en el capítulo 20 a partir del versículo 11. Y si lo tiene, puede ponerse de pie, por favor. Dice así la palabra de Dios, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Si quiere tomar su asiento, por favor.
Me gustaría, ya que María Magdalena es evidentemente aquí uno de los personajes centrales en esta narración, que hagamos un breve recordatorio para ver quién es María Magdalena y además hacer un énfasis en el importante papel de las mujeres que el Señor mismo les da en las Escrituras. ¿Quién es María Magdalena? Bueno, María Magdalena es una de las muchas mujeres que siguieron a Jesús en su ministerio y que además le servían con sus bienes. Es decir, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor hubo muchas mujeres que le proveían para sus necesidades, para sus suministros de alimento, para su alojamiento. Y muchas de estas mujeres habían sido sanadas de enfermedades por el Señor, y algunas otras también habían sido liberadas de demonios, como fue en el caso de María Magdalena, que según Lucas 8:2 nos dice que el Señor expulsó ¿cuántos demonios? 7 demonios. Es más, me gustaría, por favor, si pueden voltear sus páginas sin perder el Evangelio de Juan. Vaya por favor a Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando, ¿qué? El Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Aquí empieza a nombrar algunas. En primer lugar, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Al dejar el Señor este testimonio por medio de la inspiración del Espíritu Santo que dio a Juan y a los que escribieron los evangelios, esta era la forma que el Señor, estaba honrando el ministerio de amor de estas mujeres, dejando sus nombres plasmados ahí en la palabra, en su memoria. Ahora, con esta observación me gustaría que notemos algo con respecto al nombre de María Magdalena. Ella era llamada Magdalena. ¿Por qué? Porque ella provenía de un lugar que se llamaba Magdala. Y esta era una villa al oeste del mar de Galilea. Entonces no era como su segundo nombre o su apellido, ¿no? William MacDonald, en su comentario, menciona que algunos creen que se trataba de una dama de la nobleza, por lo que pudo haber sido una mujer con buenos recursos. Esta observación entonces nos permite diferenciarla de María de Betania, quien también ungió los pies del Señor con perfume y los enjugó con sus cabellos, según lo vemos en el capítulo 12 de Juan. Esta María de Betania era la hermana de ¿quién? ¿Recuerdan? Marta. Ajá, y de Lázaro. Entonces, no hay relación ahí, son dos Marías distintas. Pero tampoco debemos confundirla con una mujer que es descrita como pecadora en el capítulo 7 de Lucas, una prostituta, que también limpió los pies del Señor y los enjugó con sus lágrimas. Ese evento sucedió en Galilea, en la casa de un fariseo llamado Simón. Así que no hay base bíblica para afirmar que María Magdalena era esta pecadora del capítulo 7. Ahora, aunque no es la misma, eso no quita que María Magdalena era pecadora. Y vemos la gravedad de su pecado al estar poseída por 7 demonios. Pero al ser liberada por el Señor, transformó su vida por completo. Y entonces la vemos a ella expresando su amor y su gratitud al Señor. La vemos completamente dedicada al servicio de nuestro Señor.
La vemos entonces ahí al pie de la cruz, junto con otras mujeres. La vemos también ahí en el sepulcro, siguiendo a José de Arimatea. La vemos también en la resurrección. Y cuando todos se habían ido, ella había permanecido en la tumba. Ahora entonces, como vimos la vez pasada, esto distinguió la devoción de María Magdalena de los demás. Pero como hemos visto en Lucas, no era la única mujer que le amaba, que le servía. Y esto era totalmente fuera de la costumbre de los judíos, porque eran los hombres únicamente quienes seguían a los rabinos. Entonces, el hecho de que las mujeres siguieran a Jesús ya era así un escándalo, algo fuera de lo común. De hecho, los rabinos se negaban a enseñar a las mujeres. En aquellos días usaban este dicho: mejor quemar las palabras de la ley que enseñárselas a una mujer. Así de grave, ¿no? Pero Jesús no tuvo ningún problema con que las mujeres le siguieran, le sirvieran y que recibieran sus enseñanzas. Y un gran ejemplo lo tenemos aquí. Jesús mismo va a comisionar a María Magdalena. La comisionó con este mensaje que vamos a ver a detalle en unos momentos. Así que, si algo debemos notar en la palabra de Dios, es cómo Dios honra a las mujeres. Aunque debemos, y es importante notar, la diferencia que el Señor ha hecho entre hombres y las mujeres. Nos ha dado diferentes roles. Amén. Nos ha dado diferencias biológicas. Amén. Pero nos ha otorgado el mismo valor, la misma valía ante sus ojos. Amén. Y vemos a través entonces de las páginas de la Escritura a muchas mujeres involucradas en la historia de la redención. Así que Dios nos ha extendido sin distinción alguna su gracia, tanto a hombres como mujeres. Pero tristemente hoy vemos que muchas religiones han denigrado y han maltratado a las mujeres. Y si no, usted simplemente ve algunos reportajes de las mujeres afganas, ¿no? Ahora, entonces piense en esto, considerando el concepto que se tenía de las mujeres en aquellos días, que ni siquiera se les permitía tampoco ser testigos en los tribunales. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer una historia de la resurrección y hacerla creíble, poniendo como las primeras testigos de la resurrección a mujeres? Nadie. Los propios discípulos no creían las palabras de las mujeres cuando ellas fueron a contar la visión de ángeles y aún que habían visto al Señor. Ellos seguían incrédulos. Y con esto entonces vemos la honestidad de los hechos narrados y además constituye una prueba de la veracidad de los hechos. Pero ese testimonio de las mujeres que vemos aquí es la manera que el Señor, como dije, honró la memoria de ellas, su ministerio de amor, su dedicación a su servicio. Fueron las mujeres quienes le acompañaron hasta el final. Fueron las mujeres quienes se mantuvieron ahí al pie de la cruz. Fueron las mujeres las primeras en estar allí en la tumba vacía. Y qué mejor entonces evidencia del amor de estas mujeres hacia nuestro Señor. Dice J.C. Ryle: el verdadero amor considera un placer darlo todo por aquel que es objeto del mismo. El falso amor suele hablar y profesar muchas cosas, pero no hace nada, ni da nada en lo absoluto. Y hermanos,
el Señor sigue usando a muchas mujeres el día de hoy que le aman, que le siguen, que le sirven, que le obedecen, que le glorifican hoy día. Y yo le pregunto, ¿es usted una de esas mujeres? Ahora vamos a volver, por favor, ahí al capítulo 20 de Juan, nuestro pasaje. En el versículo 16, vemos que Jesús se manifiesta a María Magdalena, llamándole simplemente por su nombre, María. Y con eso bastó para que ella reaccionara, para que ella volteara, le reconociera. Y ella, en un asombro que ni siquiera me puedo imaginar, le dice, Raboni, maestro mío. Y su reacción natural fue quizá abrazarlo, pero más probablemente fue rendirse a sus pies y sujetarse a sus pies, aferrarse a él. Y entonces lo que vemos en el versículo 7 es una suave reprensión. Jesús le dijo, no me toques. La Biblia de las Américas lo traduce como suéltame. Y la razón que Jesús le da es porque aún no he subido a mi Padre. Y yo no sé usted, pero la primera vez que yo leía este pasaje me rascaba un poco la cabeza y decía, ¿qué clase de respuesta es esta, no? ¿Por qué el Señor dijo que no me toques? Yo no sé si esa pregunta aún la tiene o ya quizás despejó su duda. El verbo griego que se usa aquí en la traducción de la Reina Valera de 60, en realidad significa sujetar un objeto o retener algo en la mano. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, en el significado. Así que una mejor traducción es no te aferres a mí, como lo hace la Nueva Traducción Viviente. Claramente vemos en el contexto de este pasaje que el Señor mismo pidió a Tomás que lo tocara. Ahí en el versículo 27 de ese capítulo 20. Tomás, pon aquí tu dedo, toca. Y cuando Jesús apareció a las mujeres que iban en camino a dar la noticia de la visión de los ángeles a los discípulos, la reacción de las mujeres fue a postrarse a sus pies y adorarlo. Es más, dice el pasaje que abrazaron sus pies. Es decir, entonces le tocaron. Y el Señor no tuvo problema con eso. Así que el sentido de esta orden para María no era que no debía tocarlo, sino que no debía aferrarse a su presencia física, tratando de retenerle por temor a perderle nuevamente. Así que esto es una suave reprensión. María, estoy vivo, pero la relación que tú y mis discípulos tienen conmigo ya no será la base de nuestra comunión. Ya no va a ser física, sino espiritual. Si bien el Señor estaría entre ellos todavía por 40 días más, Él estaba en proceso de ascender y de ser exaltado en gloria. El Señor debía cumplir la promesa que había hecho a sus discípulos de enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo ahí en el capítulo 16 de Juan, en el versículo 7, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, ¿qué? Lo enviaré, se los enviaré. Así que podríamos parafrasear el versículo 17 de esta manera. María, no debes aferrarte a mi presencia física, porque estoy en proceso de ascender al Padre. ¿Lo tiene más claro entonces? Él sabía que ellos estaban acostumbrados a la presencia física. Exactamente. Y aquí entonces vemos una transición, un cambio en la relación.
Ahora vamos a ver entonces que la comisión que recibe María Magdalena es una comisión muy importante. Ve y diles. Y esta comisión nos va a ayudar también a entender su reprensión. Vea la segunda parte del versículo 17. Más, empieza, ¿no? O pero. Y esta es una conjunción de contraste, es decir, en lugar de aferrarte a mí, más bien ve a mis hermanos y diles. En otras palabras, María, no puedes aferrarte a mí y gozar de la bendición de mi presencia cuando hay otros que ahora mismo están tristes, están con desesperanza, están desalentados, que necesitan saber que estoy vivo, que he resucitado. Y mis hermanos, esto tiene una aplicación tanto en lo personal, tanto como iglesia. Si usted tiene la experiencia de disfrutar de una comunión con Dios, de la presencia de Jesús en su vida, por medio del Espíritu Santo, y está disfrutando de esta bendición cada día, de la fortaleza, del consuelo, del aliento, del alimento que el Señor provee, mientras que no le importa el sufrimiento de otros que no tienen este consuelo, no es correcto. No está bien. Hay una gran necesidad en el mundo de hombres y mujeres que viven con un gran temor, con una gran desesperanza el día de hoy. Hablábamos acerca de la situación del COVID, ¿no? ¿Cuántos hay atemorizados por el COVID? Ahora eso no quiere decir que no podemos ser precavidos, ¿no? Pero hay una sola cosa que el Señor nos mandó a temer. ¿Sabe cuál es? A Él mismo. Se puede matar A Él mismo. Así que hay un mensaje que el Señor nos ha dado, que es necesario que no lo retengamos en estas 4 paredes, sino que vayamos y digamos a los otros acerca de esta gran noticia, que Jesús vive, que Dios es real, que Dios es misericordioso, que Dios es lleno de gracia y que está dispuesto a perdonar, como hemos cantado, que es capaz de salvar. No importa en qué situación se encuentre. Entonces, hagamos caso y obedezcamos, sigamos el ejemplo de María Magdalena, que sin reparo obedeció al mandato del Señor de ve y diles. Ahora vamos al otro encabezado, una nueva afiliación con el Hijo y con el Padre. Escuche ahora las palabras, o vean las palabras ahí en el versículo 17 de Jesús, en la comisión. Ve a mis, ¿qué? Hermanos. Ve a mis hermanos. ¿Qué? Uno podría decir, a ver, espérame, Señor, ¿qué no son ellos? Los que cuando vieron el peligro huyeron. ¿Qué no son ellos los que faltaron a su palabra? Cuando ellos decían, Señor, vamos a dar la vida por ti, nosotros no nos importa, vamos a esto. Y al ver el peligro latente que hicieron, huyeron, lo negaron. Así que el Señor podría decir, sí, a estos. Estos son mis hermanos. Evidentemente, al llamarle hermanos, no estaba en base al merecimiento de ellos, sino claramente vemos que es en base a la gracia y la misericordia de Jesús.
a lo que Jesús había hecho por ellos en la cruz, porque sus pecados habían sido totalmente pagados en la cruz. Y luego resucitó como evidencia de que el Padre aceptó ese pago. Pero no solamente hizo el pago por este grupo de 11 hombres y de las mujeres que le seguían, pero por todos los que habrían de creer. Amén. Ahora, le voy a pedir por favor que vaya a Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Es más, creo que aquí lo tengo, se los puedo compartir aquí en pantalla. Dice la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Note las palabras, un poco inferior a los ángeles. Pero ahora está coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. La vida perfecta del Hijo de Dios, su muerte en la cruz, su resurrección, hicieron posible nuestra adopción como hijos, como herederos de Dios. Y no fue hasta ese momento en que Jesús llamó a sus discípulos, ¿cómo? Hermanos. Hermanos. Anteriormente el Señor se había referido a ellos como siervos y aún luego como amigos. Pero Jesús está presentando aquí el nuevo orden en la relación con aquellos que Él vino a salvar, hijos de Dios. Ahora ustedes son hijos de Dios, coherederos con Cristo, quien es nuestro hermano mayor. ¡Wow! Dice en Romanos 8:17, y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Por esto, María, ve y diles que he resucitado y los encontraré pronto. Y además, María, no te olvides de decirles: estoy un poco decepcionado de ellos. Pero ese no fue el mensaje, ¿verdad?, de nuestro Señor. Ve y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí podemos exclamar: bendito sea el Señor. Aleluya. Note por favor que el Señor no dijo: subo a nuestro Padre. No, el Señor hizo una distinción muy importante aquí. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Como digo, no debemos perder de vista esta distinción, porque Jesús es el Hijo eterno, perfecto de Dios. Es Hijo de Dios por naturaleza y por derecho. Nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos hijos de Dios por regeneración, por adopción, por su gracia, en virtud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y ahora nosotros mediante la fe
somos recibidos como sus hijos. Es importante notar entonces que en el sentido espiritual, Dios no es el Padre de todos los hombres que ha creado, pero sí es el Padre de todos aquellos que con una fe viva han aceptado al Hijo de Dios como lo que es, como Señor, como Salvador de sus vidas. ¿Recuerda lo que dice en Juan 1, 12 y 13? Si quiere, vaya ahí a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, si no sabe ese pasaje. ¿Quieres leerlo, Chuy? Juan 1. 1, 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿cree usted entonces que habrá alguna distinción entre el que le recibe y el que no le recibe? ¿El que le rechaza? No mucha gente dice, en un momento, todos somos hijos de Dios. Así como Dios te hizo a mí, Dios me hizo a mí. Pero no es que nosotros estamos inventando algo, ¿verdad? Aquí la palabra es clara. Si bien todos somos criaturas de Dios y en un sentido creacional, Dios es el Padre de todos. En el sentido espiritual, Dios no es Padre de todos, sino solamente de aquellos que han creído, que han recibido a Jesucristo. Ahora entonces vemos que en el mensaje que el Señor comisionó a María Magdalena para ser entregado a los discípulos, está implícita la doctrina de la adopción, que como estamos viendo es un acto soberano de Dios para colocarnos dentro de su familia, a todos los que han creído. Así pues, esta realidad afecta nuestra relación en lo vertical. Es usted un hijo de Dios, parte de la familia de Dios, pero también afecta nuestra relación en lo horizontal, porque ahora entonces todos somos, ¿qué? Hermanos y hermanas en Cristo. La verdad es hermoso cuando provenimos de diferentes lugares, aún podemos ser de diferentes nacionalidades, pero hay algo que nos une. Tenemos un mismo vínculo en nuestro Padre Celestial. Es hermoso saber que somos familia. Amén. Dice en Efesios 2:19, por tanto ustedes ya no son extraños, ni advenedizos, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora, también hay una gran diferencia o distinción en las palabras, subo a mi Padre y a vuestro Dios. No es lo mismo ser el Hijo de Dios a ser los hijos de Dios. Usted bien puede expresar, soy hijo de Dios. Pero sería diferente si usted dice, soy el Hijo de Dios. ¿Nota la diferencia? Si yo digo, soy el Hijo de Dios, básicamente caería en blasfemia, ¿verdad? Así que hay una gran distinción aquí. Como vimos, nosotros somos hijos de Dios por adopción. El énfasis y lo asombroso de estas palabras está en los privilegios compartidos.
Hay una diferencia en nuestra relación, pero tenemos este privilegio de compartir el mismo Padre, el mismo Dios de nuestro Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice en 1 Juan 3:1. Así es. En nuestro Padre entonces tenemos todo el amor que necesitamos. Y en nuestro Padre como nuestro Dios tenemos todo el poder que requerimos en esta vida. Ahora, hermanos, debo tristemente decirles, que estas palabras del Señor han sido usadas para negar la deidad de Jesús. Los escépticos dicen, si Jesús era Dios, ¿cómo entonces Él puede decir, subo a mi Dios y a vuestro Dios? ¿Ve? Jesús está llamando al Padre su Dios. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Si Él es Dios, ¿cómo Él mismo va a decir, subo a mi Dios? Si Él es Dios. ¿Ya lo confundí? Eso es lo que dicen los escépticos. Pero lo que no tienen en cuenta es que Jesús es 100% hombre, a la vez que Él es 100% Dios. Y como hombre Él podía decir que el Padre era su Dios. Como siervo sufriente Él podía decir que el Padre era mayor que Él, lo que expresó en Juan 14:28. Como sustituto Él podía clamar, Dios mío, fue lo que clamó en la cruz. Mire, si Jesús no era más que un hombre, Él no podía haber guardado la ley a la perfección, porque no hay un solo hombre que haya cumplido con toda la ley, sino solamente uno, Cristo. Así que si Él fuese solamente hombre, Él hubiese fallado y Él no tendría el valor infinito que requería para expiar el pecado contra un Dios infinito. Así que Jesús tenía que ser Dios, pero además tenía que ser 100% hombre para ser nuestro sustituto, cargando con nuestro pecado. Los judíos lo condenaron y lo acusaron por blasfemia precisamente porque entendieron a cabalidad que Él mismo se hacía Dios. Para ellos no hubo duda, entendieron sus palabras claramente. Tú siendo hombre, le dijeron, te haces Dios. ¿Por qué? Porque era verdad. Pero mira, no me voy a extender más en este punto. Además que el hermano Ricardo, la semana pasada, si ustedes recuerdan, él presentó precisamente el caso de la deidad de Jesús. ¿Recuerdan quién es Jesús? Y él usó el pasaje de Colosenses y muchos más pasajes de la Escritura para exponer que Jesús es Dios. Pero si usted tiene dudas, con confianza, acérquese a mí, acérquese al hermano Ricardo. Hermanos, la realidad es que ese mensaje, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este mensaje vemos la grandeza de nuestro Dios, su humildad, su generosidad, porque Él no murió para recibir la gloria a Él mismo, sino para compartir su gloria, su herencia con nosotros. ¿Ve la gran diferencia con respecto a Satanás? Satanás busca, ¿qué? Su propia gloria. Pero Dios busca su gloria para compartirla con nosotros. Con nosotros. ¿Que le merecemos? No, para nada. ¿Cómo es que Dios nos ha adoptado como sus hijos y nos da ahora el derecho de llamarle Padre mío, de
gozar de esa comunión con Él y de un día estar sentados a la mesa con Él. ¡Wow! Ahora entonces rápidamente vamos ya para terminar, ver el último encabezado, es corto. La comisión cumplida, la vemos ahí en el versículo 18. María Magdalena fue entonces a entregar el mensaje del Señor, pero además sus palabras incluían un gozo exuberante de su propio testimonio. He visto al Señor. He visto al Señor. Qué gran privilegio fue el que el Señor le concedió a María Magdalena. Y termino con este apunte de William Barclay, si quiere verlo aquí en la pantalla. El mensaje de María contiene la esencia del Evangelio, porque un cristiano es el que puede decir: he visto al Señor. El cristianismo no quiere decir saber de Jesús, sino que conocer a Jesús. No es poder discutir acerca de Jesús, sino encontrarse con Él. Quiere decir tener la certeza de que Jesús está vivo. ¿Tiene usted esa certeza de que Jesús está vivo? ¿Ha conocido usted a Jesús? Y si no lo ha conocido, entonces, no tarde. Arrepiéntase de sus pecados. Confíe en Cristo como su sustituto, que murió por usted en la cruz para pagar su deuda total de pecado. ¿Tiene usted esa certeza? ¿Tiene usted esa nueva relación con Cristo? ¿Le puede llamar usted Padre mío? ¿Ha sido usted adoptado en la familia de Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra, porque, Señor, en este mensaje que tú comisionaste a María Magdalena, Señor, hay una gran profundidad y una verdad que nos asombra, Señor. Nos deja, Señor, con la boca abierta y con el corazón, Señor, rebosando de alegría, porque vemos tu gran misericordia, tu humildad, tu gracia, tu perdón, Señor, que has extendido a todos aquellos que han creído en ti, Señor. Nos has hecho coherederos con tu Hijo. Podemos llamar a nuestro Señor también nuestro hermano. Y a ti podemos llamarte Padre, Padre mío. Y saber, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tenemos el mismo Dios y que nos amas, Señor, así como tú amaste a tu propio Hijo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dudamos de ese amor perfecto que tú nos extiendes y tu gracia que estás extendiéndonos día tras día, momento tras momento, Señor, y como muchas veces, como hijos mimados, como hijos consentidos, muchas veces ni gracias te damos, Señor. Y nuestro estilo de vida lo testifica. Señor, ayúdanos para obedecer a esta comisión que tú has dado a tus discípulos también ahí en Mateo capítulo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y, Señor, nosotros no podríamos ser capaces de obedecer esta comisión si tú mismo no estás con nosotros, si tú mismo no vas con nosotros, si tú mismo, Señor, no nos das el poder para compartir esta gran noticia de que tú eres, Señor, de que tú estás vivo, de que tú eres misericordioso, que eres lleno de gracia, que estás dispuesto a salvar a los hombres, a perdonarles sus pecados cuando ellos se arrepienten y creen en ti. Danos, Señor, el valor para compartir este gran mensaje. Gracias, Señor. Gracias por ahora poder permitirnos gozar de esta nueva
relación contigo. Damos a ti siempre la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.